Y seguimos en la habitación más importante del barco, o el camarote, o el compartimento, o como le queráis llamar. En esta ocasión, como habéis visto en la miniatura, os voy a enseñar a instalar esto. Esto es, no se ve bien, ¿no? Un relé tipo... Se llaman habitualmente relé Nagares, ¿no? Pero Nagares es simplemente una marca. Este relé lo que hace es sustituir al puente de diodos. Nosotros lo vamos a sustituir por una cosa y os voy a enseñar ahora una cosa. Venga, vamos dentro. Y yo soy muy partidario del puente de diodos porque a lo largo de mi vida profesional he visto muy pocos rotos, poquísimos. De hecho, creo que yo verlos personalmente he visto 2 puentes de diodos rotos, de miles, y he sabido de otro más, que no lo he visto yo con mis ojos, pero me lo han contado y me merece toda la confianza quien me lo ha dicho. De modo que son verdaderamente infalibles, se rompen muy poco, pero hay que decir que consumen, tienen un consumo interno. Dependiendo del tipo de diodo, pues entre 0,3 y 0,3 voltios los mejores, son súper mega carísimos, y entre 0,5 y 0,6 los que podéis encontrar por ahí normales. Nosotros tenemos, fijaros, ese de Victron, es concretamente este, venga, enfoca, es concretamente este, y ahora lo que vamos a ver es de qué manera puedo quitar eso y poner el relé. Y básicamente lo hago por una sola cosa, por ese pequeño consumo de 0,5, 0,6 voltios, que aunque es Victron, pues es bastante mediocre. Porque yo sigo pensando, soy de los que piensa que independientemente de la marca, que los pintan azules y les ponen tal y que cual, dentro hay el mismo diodo que el puente chino, que vale la mitad. Yo pienso así. Y muchas veces lo he podido comprobarlo cuando se me han roto cosas, las he abierto y he dicho, cargadores, inversores, cuando los abres ves que dices, pero ¿esto qué es? Si de la marca solo tiene la pegatina, ¿no? En las baterías sucede una cosa muy, muy curiosa, ¿no? En el mismo formato de batería, en el mismo formato, en esta medida, esta que es de furgoneta, no es de coche pequeño, pero tampoco es de camión, es normal. De ese mismo tamaño las hacen de 60, de 65, de 75, de 95, y los más atrevidos incluso las hacen de 110, de 115, y tú dices, pero vamos a ver una cosa. ¿No veis que la caja tiene un límite y que es de plomo? O sea, tiene un límite. Pesas una de 70 amperios y pesa, yo qué sé, por decir algo, 16 kilos, y pesas unas de 105 amperios y pesa 16 kilos. ¿Me queréis explicar cómo es posible que con el mismo peso y el mismo formato en la pegatina te ponga que tiene 30 amperios más y hay algún tonto que se lo cree? O sea, es que es tan sencillo desmontar la mentira cuando llegas a la... Lo que pasa que nadie la hacemos porque preferimos dejarnos engañar, ¿no? Tú te llevas tu báscula y le dices, a ver, pésame la de 60 amperios, 12 kilos, pésame la de 100, 12 kilos. Y se queda, el que te vende la batería se queda así, como diciendo, este cabrón. Pues esto es muchas veces así. Bueno, al lío que me pierdo, y lo que os quiero enseñar es lo siguiente. Vean, vamos por aquí. Un poco de movimiento de cámara que no viene mal. Voy a arrancar el motor.
Esperamos que pite. Esto para que veáis que es en riguroso directo, ¿eh? Fijaros, baterías de servicio 13,4 voltios y batería de motor 14, porque el alternador está entrando ahora, regulador 14,1, vale, 14,2, vale, si le doy un poquito pues 14,3, 14. Vale, me he quedado sin batería. Seguimos, 14,2 la batería del start del motor y 13,8 las baterías de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que con la batería de motor va directamente con el cable. Ahora lo voy a enseñar. Paro el motor, esto es lo que quería que vierais, la diferencia esta. Paro el motor, paro los ventiladores, el tal. Un momento. Hostia, me he dado. Vale, lo que os quiero decir, fijaros. A ver si me seguís, ¿eh? Lo voy a intentar hacer lo más llano y tal. Y este es el cable que viene del alternador. Pam pam. Machete de motor. Salimos al machete de motor con el cable rojo. Puente de diodos a la entrada del puente de diodos. Y salimos a las baterías de motor, ¿vale? Esta es la batería de motor, con lo cual no tiene ningún tipo de consumo, ¿vale? Está conectado directamente este con este, entonces pasa por el machete, pero el machete no tiene consumo y nos vamos directamente con los 14,2 voltios a la batería. ¿Qué pasa? Que las baterías de servicio están pasando por el puente de diodos y el puente de diodos se está zumbando 0,4 voltios. Y esto yo no quiero que sea así durante más tiempo. Quiero que el alternador les meta el máximo voltaje a las baterías de servicio de gel, que en este caso pueden cargar a 12, no que me hagáis mucho caso, pero hablo de memoria, ¿eh? 14,4, 14,3. Esta es la carga que pueden tener del alternador, siendo óptima, ¿no? Entonces quiero esos 0,4 que me está robando el chisme, los quiero, y por eso voy a meter el relé del tipo Nagares. ¿Cómo funciona el relé? El relé funciona, voy a fijar la cámara aquí. Esto, ya sabéis que esto es guapo. A ver si me veo. A ver, ¿me veo? Sí. ¿Cómo funciona el relé Nagares? Pues el relé Nagares funciona de la siguiente manera. Se conecta en un polo. Es que no se ve un carajo. Un momento. A ver. Esta cámara no es la mejor del mundo para esto. ¿Veis? Tiene un conector aquí, otro aquí y este cable que le cuelga. Este cable que le cuelga es un negativo. Simplemente se conecta a negativos por ahí en cualquier lado y ya está. Y los dos positivos lo que tienen son los dos bancos de baterías. O sea, batería de motor y batería de servicio. Cuando el relé detecta que el voltaje ha subido por encima de 13,8, el relé se cierra. El relé se cierra. De manera que manda exactamente el mismo voltaje a la batería de motor y a las baterías de servicio. Cuando tú paras el motor, el relé detecta que el voltaje ha bajado por debajo de 12,8, 12,9 y se abre, separando las baterías de servicio de las baterías de motor. Y esto lo hace automáticamente. Esto es una gran ventaja, porque lo hace automáticamente y eso es estupendo, ¿no? No tienes ningún problema. Así que básicamente eso es lo que hay. ¿Qué pasa? Que yo tengo el montaje de esta manera,
con los cables que salen por aquí, por allá, no sé cómo me va a ir, los voy a tener que poner de lado, luego atornillarlo de la madera, bueno, no sé cómo me va a ir, pero bueno, me voy a pelear un poco con él y voy a ver cómo me va. De entrada, que pienso que los tornillos estos para 140 amperios, que es lo que aguanta el relé, me parecen muy pequeños, muy pequeños, pero bueno. No sé cómo serán los buenos, este realmente lo compré en Amazon, tampoco... En fin, bueno, me voy a poner con la instalación, si se me ocurre alguna cosa, os la voy contando sobre la marcha. Os voy a dejar enfocados ahí, seguramente lo voy a pasar a cámara rápida, para así os ahorráis los improperios, que voy a ir soltando durante el proceso. A todo esto tengo que estar pendiente porque hay barcos que están saliendo, tengo los motores de los barcos de al lado en marcha, ya me han avisado que se van, porque seguramente ya han detectado que vamos a tener jaleo con las anclas, y aquí hay que estar atento. Cuando te vas del barco en un puerto griego es un sufrimiento, ¿eh? Porque sabes que te la van a organizar. A ver, este va con este y este va con este. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Pues que este está cogido ahí, efectivamente, con tuercas y tornillos por el otro lado. Así que, pues nada. A ver si puedo soltarlo. Bueno, no os he explicado, os voy a explicar ahora, porque algunos tendréis dos grupos de baterías de servicio, ¿vale? Esto os puede pasar que alguno tengáis dos grupos de baterías de servicio. Entonces, ¿cómo se soluciona eso con el tema del relé? Sencillo. Tenéis que poner dos relés con la misma entrada, puenteado de uno a otro y con dos salidas para las baterías de servicio 1 y baterías de servicio 2. Entonces puentearíamos el cable que viene del motor, que viene del alternador, lo puentearíamos y de esa manera tendríamos dos salidas, o tres, o los que tengáis ya baterías de varios grupos y tal. Joder, macho. Bueno, tengo que ir por dentro, así que corto. Pero es imposible. Madre mía, estaba pegado a morir, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Buah, qué fuerte. Bueno, y ahora de lo que se trata es de conectar de alguna manera todos estos cables. Va a ir así de lado esto, así. Así que hay que abrirle ahí para conectar ese con ese y ese con esos y ese con los otros y tal. Lo suyo sería así. Esto sería lo suyo así, unos por arriba y otros por abajo y todo cortado así. Bueno, voy a prepararlo porque voy a hacer una auténtica escabechina, porque claro, los cables son muy gordos. Así que, bueno, voy a cambiar la cámara de sitio.
Mirad, lo que vamos a hacer es prepararlo. Como lo voy a poner así de lado, lo que voy a cortar es para meterle cables así, unos que entren por aquí. A ver cómo es la cosa. Esto estaba conectado así, entonces van dos aquí, entonces le corto aquí, corto aquí, aquí el primero, van dos aquí, uno aquí y otro aquí. Pues nada, va todo cortado, va todo cortado. Todo eso para que luego no sea como yo pienso y no me lleve el voltaje como yo quiero. Voy a bajarme las instrucciones porque aquí pone positivo, second battery, start battery. O sea que el start battery es todo así. En mi caso lo tengo que poner boca abajo porque el start battery va así. Venga, acércate para allá. Voy a sentarme ahí, voy a sentarme en mi sitio. Aquí. Joder, qué chulada, tío. Estoy aquí mejor que en brazos. Vale, entonces aquí tenemos... Un momento que me concentro. Start battery. Start battery es este. Entonces aquí tendríamos este, le damos la vuelta a terminal, por lo menos no estoy en un fondeo como a veces me pasa, ¿no? Estoy en un fondeo, pero bueno, esto sí que como no lo tengo controlado no me atrevo a hacer un fondeo. Ayer he hablado con Antonio, el que habéis visto, el tema de que hemos comido risotto, y me ha dicho que lo que tengo roto de la bomba de agua, como muchos ya me habéis adelantado en los comentarios, es... fijaros, ahí le meto una arandela, esta, para que tenga un poco más de superficie donde apoyar el terminal. ¿Ok? Entonces tenemos por ahí... Referente al relé, os voy a comentar una cosa que puede llevar a confusión, ¿vale? En cuanto que conectáis el relé, automáticamente el relé se va a cerrar, porque él va a detectar que hay más voltaje del que toca, de los 12,8, en cualquiera de los dos polos, en cualquiera de las dos baterías. En nuestro caso, en las baterías de servicio, hay siempre 13,5, 13,7, con lo cual el relé se va a cerrar y va a mantener el voltaje de la batería de motor a 13 y pico. ¿Qué es lo que pasa en nuestro caso que tenemos baterías de gel? Que cuando demos arranque, vamos a arrancar con todas las baterías juntas, porque arrancaremos de día. Si arrancas de día el relé estará cerrado y siempre vas a arrancar con las baterías de gel, y yo eso no lo quiero. No creo que las baterías de gel estén diseñadas para arranque de motores. Entonces la única solución que me queda, en mi caso concreto, es ponerle un interruptor a esa masa, a ese hilo negro que hace que se ponga y que se quite, ¿no? Entonces yo voy a decidir, siempre van a estar separadas, el banco de servicio funciona con las placas solares y la batería de motor se carga con el motor. Yo voy a decidir cuándo cargo las baterías de servicio con el motor, mediante un interruptor, y voy a cerrar o no el relé Nagares.
¿Y con eso qué voy a ganar? Voy a ganar los 0,4 voltios, pero voy a ganar que no arrancaré con las baterías de servicio. Esto puede llevar a confusión, porque realmente lo que hace es que cuando el voltaje de las dos baterías baja por debajo de 12,8 es cuando las separa. Es cuando las separa, eso solo va a ser por la noche, por el día siempre van a estar juntas. Y yo no quiero que si se me rompe la batería de motor, tenga un trasvase de energía constante de las baterías de servicio hacia las baterías de motor. Entonces eso lo quiero controlar. Eso también pasa en las autocaravanas, creo que está muy poco explicado o muy mal explicado. La gente que monta baterías de gel está arrancando con las baterías de gel porque el relé siempre está cerrado. Claro, te venden la autocaravana, te dicen sí, cambia la batería, la gente feliz se va, pero no lo comprueba. Y esas baterías de gel están dando arranque, pues imaginaros, muchísimo más que un barco, ¿no? Un barco navega mucho a vela y una caravana, pues todo lo que navega es a motor. Vale, está llegando ahí. Os tengo que enseñar una cosa de la cual me he dado cuenta, y es posible que en vuestros barcos o en vuestras autocaravanas funcione de la misma forma. A ver cómo lo explico para que sea sencillo, ¿no? Y todos podamos seguir el vídeo. En nuestro caso, ya sabéis, tenemos paneles solares. Cuando veis, yo tengo aquí un desconectador para desconectar los paneles, ¿no? Si os fijáis, aquí estamos ahora a 13 voltios, las baterías de servicio, descargando a 4 porque los paneles están desconectados. Bien, si yo le doy a los paneles, dejo entrar corriente y automáticamente nos vamos a ir cargando, pues fijaros, cargando 12, 13, 15, 16 amperios, la nevera está en marcha y entonces nos vamos a un voltaje de 13,3. Bien, y cargando a 18, 17 amperios. Para esta prueba, ¿qué es lo que pasa? Cuando están cargando los paneles, como están por encima del 12,8 voltios, el relé se cierra, porque realmente al relé no le importa si es el motor el que proporciona la energía o es los paneles solares. De hecho, el relé no lo sabe. Así que se cierra, puenteándome las baterías de servicio y las baterías de motor, teniendo absolutamente, veis, ahora estamos cargando a 22 amperios, pero si me voy a la batería de motor, tiene el mismo voltaje la batería de motor que la batería de servicio. Bien, entonces para esta prueba lo que quería hacer era, cuando llega la noche, porque por el día el relé está cerrado y me cargan las baterías de servicio y la batería de motor porque las junta el relé automáticamente. Entonces yo lo que voy a hacer es parar paneles solares. Automáticamente vamos a ver que nos vamos a un consumo de X amperios porque está la nevera en marcha. Nos vamos a ir a consumir 3 o 4 o 5 amperios y el voltaje de la batería del motor y la batería de servicios, el relé se ha abierto y ya tenemos distintos voltajes en las dos baterías. Lo que yo quiero ver ahora es si al poner el motor en marcha con los paneles solares cerrados, desconectados, el relé se cierra y tengo el mismo voltaje en las dos baterías. Es el mejor momento para hacer la prueba porque está la nevera en marcha, pero lo voy a hacer igualmente. 12,9 batería de servicio, 12,7 batería del motor. Así que ahora voy a arrancar. El relé debería cerrar y debería subir el voltaje de los dos bancos de baterías. Así que ahora lo vamos a ver.
puesta en marcha, está de forma provisional. Veo que se está subiendo a 13, 13.1, 13.2, 13.3. La batería del motor va por 13.8, 13.9, 14. Y la batería de servicios 13.8, 13.9. Tardarán un poquito en actualizarse los dos voltajes, porque claro, una batería coge enseguida el tema, y la otra batería de servicios que tiene la nevera conectada pues le va a costar un poco más, ¿no? Pero ya estoy viendo que está en 14 y la batería de motor en 14,1, 14,2, esto 14, teniendo en cuenta que está la nevera en marcha y que todavía le falta un poco para coger su temperatura. Bueno, en realidad estoy contento con el resultado, muy contento. De hecho, ahora acaban de coger las baterías de servicio los 14,1 y la batería del motor está a 14,2, así que ya no tengo el consumo aquel de que las baterías de servicio con el alternador nunca podían cargar más de 13,7, 13,8. Con esto les estoy dando el 0,3, 0,4, 0,5 voltios que me estaba quitando el puente de diodos, y de esa manera pues estoy más contento. Voy a terminarlo porque creo que lo voy a dejar, aunque ahora lo tengo provisional. Voy a terminar de atornillarlo, voy a poner la masa como toca, y en realidad estoy muy contento con el cambio. De momento lo voy a probar durante unos días. Si veo que no me gusta o que pasa algo, que por las noches no se desconecta, porque lo que quiero es que, aunque estén los paneles solares y los paneles solares, el relé me mantiene cerrado, porque él no sabe, ya os he dicho, si la corriente viene de los paneles, viene del motor, viene de un generador o viene de donde sea. Al relé le da igual, él detecta que hay por encima de 13 voltios, se cierra. Lo que quiero saber es que yo sé que por la noche los paneles se desconectan en torno a las 9, las 10 de la noche, y que en ese momento sí que me separa las baterías, ¿vale? O si tengo un fallo de voltaje o lo que sea, pues me separa las baterías de motor y las baterías de servicio. Así que nada, dejo aquí este vídeo. Espero que os haya interesado, que os haya gustado. Los que estéis pensando en cambiar el relé por el puente de diodos, pues tengo que decir que en este momento me parece una buena idea. No sé si siempre me lo va a parecer, pero en este momento me lo parece. Si el vídeo os ha servido, perfecto. Ya sabes, suscribiros y nos vemos la semana que viene. Chao.